dos rectas en el plano podían estar formando un ángulo. Bien, estas dos rectas forman ángulos y vamos a comprobar que estos ángulos son 2 a 2 iguales, es decir, este ángulo de esta zona es lo mismo que ese de ahí y este es lo mismo que ese de ahí. La demostración, estos ángulos que están así colocados de esta manera se llaman ángulos opuestos por el vértice. Y el teorema diría los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Vamos a comprobarlo. La comprobación es sencilla porque si nosotros tenemos este ángulo, ese ángulo vamos a comprobar que es igual que el del otro lado. Vamos a fijarnos en esta parte de aquí. Este ángulo es lo que le falta a esta para valer un ángulo llano. Observad esta parte de aquí. Esa parte de ahí es lo que le falta a lo verde. Si yo sumo lo verde y lo negro, el ángulo verde y el ángulo negro, el resultado es un ángulo llano. Pero si nos fijamos, si yo sumo el ángulo rojo el ángulo rojo con el ángulo negro, la suma del ángulo rojo y el ángulo negro también es un ángulo llano. Con lo cual, si a este ángulo le sumo ese, sale ángulo llano, a los dos le falta la misma cantidad para ser un ángulo llano. Luego este ángulo tiene que ser exactamente igual que ese. Ese es el teorema de ángulos opuestos por el vértice. Efectivamente, habría otra manera de verlo, más visual, que es simplemente girar en torno al vértice y observamos que el ángulo coincide. Veamos qué pasa si tenemos tres rectas. Tres rectas pueden estar colocadas en el plano cortándose en un punto. Esas rectas que se cortan en un punto se conocen como haz de rectas. Otra posibilidad es que se corten en dos puntos. La manera de colocar dos rectas para que se corten en dos puntos es colocar dos paralelas que no se cortan y una que las corta las dos. Bien, cuando estamos en esta situación, el plano queda dividido en varios ángulos. En la zona interna aparecen 4 ángulos, en la zona externa otros 4 ángulos. El ángulo que forma la recta con una de las paralelas, ¿vale? El ángulo que forma la recta con las paralelas se llama ángulo que forma con las paralelas, y hay el que forma con esta paralela y el que forma con la otra paralela. Esos ángulos se llaman ángulos correspondientes de paralelas y se llama el axioma de paralelas, que afirma que este ángulo es exactamente igual que este otro. Es decir, podemos visualizarlo simplemente dibujando el ángulo. Y podemos comprobar que este ángulo es exactamente igual que este otro. Simplemente lo trasladamos. Recordamos, los ángulos se pueden trasladar sin cambiar su valor. Y podemos observar que el ángulo este es igual que ese otro. Es decir, los ángulos correspondientes de paralelas son iguales. Es exactamente lo que hacemos cuando nosotros trasladamos por rectas paralelas
los lados de un ángulo. Es decir, yo tengo un ángulo, traslado con el cartabón y la escuadra por medio de realizo una paralela por otro sitio, el ángulo que sale es exactamente el mismo. Ángulos correspondientes de paralelas. Hay otros ángulos que están en la zona interna, es decir, tenemos este ángulo, son ángulos que están en la zona interna. Los ángulos que están en la zona interna, si están uno a un lado y otro al otro, se llaman ángulos alternos internos. Entonces el ángulo de aquí es alterno interno de este otro de aquí. Dibujo el alterno interno. Bien, el ángulo es alterno interno de ese otro. Están a un lado y a otro, y los dos en la zona interna, uno con una paralela y otro con la otra, ¿vale? Entonces el teorema, sí que se puede demostrar, es que los ángulos alternos internos son iguales siempre que tengamos la z, la figura z, es la manera de reconocerlo. Vemos la z, el ángulo que forma en uno de los lados de la z es lo mismo que la que forma en los otros. Si nosotros tenemos la z, ¿vale?, el ángulo que se forma de un lado es lo mismo que el que se forma del otro. Bien, la demostración es muy sencilla, porque basta darse cuenta de que este ángulo es opuesto por el vértice de este otro. Como los ángulos opuestos son iguales, bien, este ángulo es opuesto por el vértice de es decir, ese ángulo es igual que ese otro. Y es correspondiente de paralelas de con lo cual los dos ángulos son iguales por correspondientes. Es decir, queda demostrado el teorema que los ángulos alternos internos y son iguales. De la misma manera, los otros dos, tiene que ser igual que ese. La siguiente posibilidad es que las rectas se corten en 3 puntos. Cuando las rectas se cortan en 3 puntos, se forma la primera vez que tenemos una figura delimitada, ¿vale? Una figura es una zona del plano delimitada. Esta figura delimitada posee 3 lados, 3 segmentos que forman sus lados, y posee 3 ángulos interiores, y va a tener otros 3 exteriores. Vamos a ver luego los ángulos exteriores cómo se forman. Los ángulos, como es una figura que tiene 3 lados, la figura la podemos denominar trilátero. 3 lados, trilátero. Y luego, como tiene 3 ángulos, la figura la podemos llamar triángulo, es decir, 3 ángulos. Tendrá una serie de propiedades como trilátero y otra como triángulo. Estudiaremos primero las propiedades como trilátero. La pregunta que se hace es, dados 3 segmentos cualesquiera, nosotros podemos formar un triángulo. Si yo tengo 3 segmentos dados cualesquiera, ¿se podrá hacer un triángulo con ellos? ¿Podría hacer un triángulo con estos 3 segmentos? ¿Cuál es la condición que necesitamos para que estos formen un triángulo? Veámoslo de una forma sencilla. Coloquemos los segmentos e intentemos formar el triángulo simplemente girando estos a formar triángulo. Observamos que no hay manera de que estos segmentos formen un triángulo. ¿Cuál será la condición entonces para que esto forme
un triángulo. Bueno, pues la condición es que estos dos segmentos juntos midan más que este, porque entonces, en cuanto estos dos segmentos, estiremos este, ahora ya estos dos segmentos miden juntos más que el de abajo. Entonces, en este momento nosotros podemos ya formar el triángulo. Porque pegará en algún momento, antes de llegar al final, pegará y se forma el triángulo. Cuesta un poco ajustarlo. Tenemos ahí nuestro triángulo. Es decir, el teorema fundamental de trilátero es que los dos lados más pequeños juntos midan más que el grande. ¿Y qué pasará con los ángulos? Construyamos ahora un triángulo cualquiera. Y prolonguemos sus lados para formar los exteriores, es decir, este lado es el del triángulo, si lo prolongo. Ahora este lado es el del triángulo, si lo prolongo. Y este lado es el del triángulo, si lo prolongo. Observamos que tenemos aquí fuera tres ángulos exteriores. Vamos a marcarlos. Y 3. Veamos cuánto valen la suma de estos tres ángulos. Es sencillo, para poderlos sumar los tenemos que llevar todos a una línea de cero, supongamos que sea esta, y lo que vamos a hacer es usar los ángulos correspondientes de paralelas. Es decir, este ángulo lo puedo trasladar paralelamente a aquí, y este ángulo lo puedo trasladar paralelamente ahí. Entonces podemos observar que la suma de los tres ángulos exteriores de un triángulo forman una vuelta completa. ¿Y qué pasará con los interiores? Veámoslo. Para ello eliminemos las líneas que forman los exteriores y marquemos los ángulos interiores del triángulo. Se me ha ido un poco. Bien, tenemos los tres ángulos interiores ahora del triángulo. Vamos a sumarlos. Para hacer la suma nosotros tendremos que llevarlos los tres al mismo punto. Pongamos en este punto de aquí, en este vértice voy a sumarlos todos. Entonces lo que hago es
este de aquí es alterno interno de este de aquí. Observad, traslación y un giro. Y este otro lo puedo llevar ahí de la misma manera, traslación, y ahora giramos. Es decir, es alterno interno de ese otro. ¿Cuánto vale la suma de los tres? La suma de los tres, este está un poco mal girado. La suma de los tres da un ángulo llano. Este es alterno interno de ese, este es alterno interno de ese, y el ángulo C que está aquí. Es decir, la suma de los tres llevados a este punto suman media vuelta. ¿Y qué pasará con un polígono cualquiera? Es decir, ya ahora considerando muchas líneas rectas. Es decir, yo voy a considerar un polígono formado por todas esas líneas. En este caso he construido 2, 4, 6, 7. Cuando un polígono tiene 7 lados se denomina heptagono, es decir, o heptalátero, ¿vale? 7 gonos, el gono significa el ángulo, entonces tiene 7 ángulos. En general las líneas poligonales, estas líneas se llaman polígonos, porque son poli, muchos, gonos, ángulos, quiere decir muchos ángulos. Podría llamarse polilátero, muchos lados, pero les llaman normalmente polígonos. Bien, pues este es un heptagono, 7 ángulos. Veamos cuánto valen sus ángulos exteriores y sus ángulos interiores. Bien, la propiedad importante, vamos a construir los ángulos exteriores prolongando los lados, siempre hacia el mismo sitio. Y tenemos los ángulos exteriores dibujados. Veamos cuánto vale la suma de todos los ángulos. Vamos a comprobar que la suma de todos estos ángulos vale una vuelta completa. Dibujemos los ángulos y realicemos la suma. Sumémoslos. Para hacer la suma vamos a trasladarlos por correspondientes de paralelas. Este se trasladaría ahí, este se trasladaría a continuación, este se trasladaría a continuación, este a continuación
este a continuación y este a continuación. Es decir, la suma de todos los ángulos exteriores de cualquier polígono vale siempre una vuelta completa. Vamos a ver qué ocurre con los interiores. Para realizar los ángulos interiores no necesito las prolongaciones. Y tengo que recurrir a una propiedad que conocíamos, que la suma de los tres ángulos de un triángulo son siempre 180. Bien, 180 grados o bien media vuelta. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer en cualquier figura ahora es triangularla. Es decir, desde un vértice trazo líneas a todos los otros vértices posibles. A este primero no hay que ir porque ya está, pero tengo que trazar una línea a ese otro, a ese otro, a ese otro y a ese otro. Es decir, mi polígono de 7 lados ha quedado descompuesto en 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos. Observa que los ángulos de los triángulos juntos son los ángulos del polígono, es decir, el ángulo este del polígono está formado por todos estos angulitos de los triángulos. El ángulo este del polígono es entero, pero este ángulo de aquí está formado por estos dos de los triángulos. Entonces, si yo sé lo que miden todos los ángulos de los triángulos, tengo todo lo que valen la suma del polígono. Entonces, si nos fijamos, esto está formando cinco triángulos. Como cada triángulo son 180 grados, entonces 5 por 180 es lo que mide todos los ángulos del pentágono. No necesito ya las divisiones. Porque ya sé cuánto valen la suma de todos estos ángulos. Vale 5 por 180. Ahora, en este caso, estaría terminado el problema, porque yo ahora lo único que puedo saber es cuánto valen todos juntos, porque ahora esta figura es una figura irregular. Pero pasemos ahora a construir una figura un polígono de 7 lados, pero ahora regular. Los triángulos que se pueden formar son los mismos, es decir, va a haber también 5 triángulos observa 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos, es decir, la suma de los ángulos va a seguir siendo 5 por 180. Entonces, pero ahora yo puedo saber lo que vale cada uno. ¿Por qué? Porque todos son iguales. Entonces, como todos son iguales, el resultado de lo que mide cada uno será 5 por 180, que son todos, repartidos entre los 7 que tengo. Es decir, cada uno de estos ángulos mide 5 por 180 dividido entre 7. 5 por 180 dividido entre 7, obtenemos un valor de 128,57 grados, que es la medida del ángulo interior de un polígono de 7 lados. Realicemos ese cálculo ahora aquí y lo veamos gráficamente. Polígono regular de un lado cualquiera y de 7 lados. Bien, vamos a ver cuánto vale el ángulo. Para medir el ángulo venimos aquí y decimos ángulo, medida del ángulo 1,
Por ejemplo, en este sentido, vamos a medir uno de estos cualquiera. Por ejemplo, este de aquí. 128,57. Podemos verlo, que es exactamente lo que nos daba anteriormente. Todos medirán exactamente lo mismo por ser un polígono regular. El ángulo exterior sería alargarlo. Nuevamente tendríamos que hacer un alargamiento semirecta. Pongamos un punto aquí para poder elegir. Y entonces medamos el ángulo. El ángulo exterior mide, en este caso sería 360 dividido entre 7. En este sale 360 dividido entre 7 también, que es exactamente 51,43 grados.